Buenas noches, mi nombre es Luz Mariel Rodríguez Pérez y el día de hoy les voy a contar cómo aprendí a leer y a escribir. Bueno, a mí me explicaban lo que era cada letra y la relacionaba con palabras. Por ejemplo, la letra M siempre la relacionaba con la palabra mamá porque era la palabra que yo más utilizaba. Decía la palabra y buscaba cuál era la manera de escribirla. Y empezaba a practicar con la técnica de memorización, que personalmente es a mí lo que más me funciona. También me enseñaron cómo se pronunciaba cada letra. Por ejemplo, nos ponían a decir de forma armónica las vocales, las repetíamos una y otra vez y después venía el abecedario, que pues yo creo que comúnmente muchos nos lo pusieron como una canción, entonces de esa manera fue como que nos fuimos memorizando cada letra. Y para escribir utilizaba libros donde venían actividades para remarcar letras o palabras, utilizaba plastilina para formar cada letra y pues las iba pronunciando. En otro ejemplo que tuve para aprender a escribir, y bueno, también tiene que ver mucho con la lectura, es de que a mí me compraban un paquete de imanes, los cuales pegaba en el refrigerador y los iba acomodando de acuerdo venía el orden en el abecedario. Entonces esto también me funcionó mucho tanto para leer como para escribir. Y yo creo que terminé de aprender a escribir como desde la secundaria porque de igual manera seguía teniendo errores ortográficos, pero eso ya es otra cosa. Bueno, ¿de qué manera participo como una persona letrada dentro de una comunidad, pues obviamente también letrada? Soy una persona que lee demasiado, quizás no tanto como libros educativos porque no me llama tanto la atención, pero sí leo otro tipo de libros como de misterio, que es uno de mis géneros favoritos, la verdad me encanta. De qué otra forma también me considero una persona letrada, pues por ejemplo, en algún tipo de actividad o tarea lo que tenga, la información la organizo en algún organizador gráfico, que es lo que a mí me funciona más. Yo soy una persona más visual, entonces tengo que organizar la información para yo poder entenderla y comprenderla. En pocas palabras, me convierto en una participante de una cultura letrada al momento de leer y escribir, aunque no solamente tenga que ver algo con tareas o en el ámbito educativo, sino en gustos personales. Por ejemplo, que me gusta leer libros que nada que ver con la educación, pero en sí que me ayuda a ampliar mi vocabulario, a conocer más palabras que quizás nunca había escuchado, y pues al final de cuentas las puedo utilizar para realizar textos. Y ya sería todo. Muchas gracias por la atención. Hola, mi nombre es Diana Jazmín Hernández Reyes y hoy les hablaré sobre cómo aprendí a leer y a escribir. Un factor que considero que influyó mucho fue mi ingreso al preescolar, que ahí es donde pude adquirir habilidades para escribir, que aquí más que nada creo que aprendí mucho haciendo planas, que me ponían a hacer planas de puntos, de curvas, de círculos, que pues finalmente me explicó una maestra en primaria, que eso servía mucho para hacer las letras bonitas. Y también pues había actividades en las que estaba la letra en grande y la teníamos que rellenar con bolitas de papel. Y pues ya en primaria para leer utilizábamos un libro que se llamaba Juguemos a leer, que aquí me cuenta mi mamá que siempre, bueno, desde que aprendí a leer las primeras páginas me interesó mucho seguir aprendiendo las demás, entonces siempre tenía en mano el libro y comenzaba a leer las demás páginas. Y también al final de este libro encontraba muchas lecturas que a mi gusto, en mi persona, me gustaban mucho, entonces siempre quise como que saber leer todo ese cuento y pues también lo repetía muchas veces. También en el aspecto de la escritura, en primaria nos hacían mucho de que escribir sílabas y luego ya posteriormente de que aprendíamos algunas sílabas, juntábamos varias y formábamos palabras, y había días en los que nos ponían dictado, entonces era de que escribías toda la palabra y ya las que no las tenías correctas las hacías como que varias veces para pues que se te quedara. También hubo una maestra en primero que nos había en una parte del libro que tenían muchas letras en unos cuadritos, esas las recortábamos y los poníamos en una caja y con esas juntábamos varias letras y armábamos frases, y esa lo tuvimos ocupando varias semanas, entonces creo que también eso influyó mucho en la lectura y escritura más que nada. Mi nombre es Yara Sarabia y les voy a contar cómo fue mi momento de alfabetización. En primer lugar fue en el kinder.
De lo poco o mucho que me acuerde es que una maestra primero empezó enseñándonos el abecedario. Nos ponía actividades de que remarcar o las palabras que empezaran con esa letra. Ya de ahí también nos ponía cuentos cortitos. O sea, nos los leía, los relataba y así. Ya en la primaria es cuando nos pusieron más cuentos un poquito más largos. Empezamos con las sílabas, acomodamos palabras y todo eso. Era como que más avanzado, más rápido, pero así nos enseñaron. En casa también ayudó un poquito porque mi mamá me iba ayudando con hacía todo lo práctico. Algunas palabras yo las repetía que ella me decía. Y desde que aprendí a leer y escribir así me gusta, o sea, la maestra, no sé, hizo que me gustara la lectura y me fui adentrando un poquito más. Hola, mi nombre es Melanie Brilet Diseño Soto. Mi proceso de alfabetización comienza cuando yo estaba en primero de primaria. Tenía una maestra súper divertida que se llamaba Lorena. Esa maestra, para poder enseñarnos a leer y escribir, hizo su manera muy didáctica. Recuerdo que llevaba tarjetitas con la letra inicial del abecedario, por decir un animal, que empezara con la letra A, en este caso abeja, y así nos llevaba varias fichitas, depende de todo el abecedario que íbamos a aprendernos, y así nos fue más fácil enseñarnos a distinguir el abecedario. Después de eso, ella nos enseñó a juntar sílabas por sílabas, para que se nos hiciera más fácil al momento de estar leyendo, juntar sílabas. Después de eso, ella se encargó de que las palabras que juntáramos después fueran un poquito más largas para poder empezar a leer corrido. Ya que ella hizo eso, nos fue más fácil a nosotros aprender a leer y escribir, porque con la manera en la que ella utilizó el abecedario para aprendérnosla, fue de modo que se nos quedaron grabadas las letras. Hola, mi nombre es Dania y la manera en la que yo aprendí a escribir y a leer es de la manera más peculiar como la mayoría aprendemos, que viene siendo trazando cosas en la libreta o en un cuadernillo. La mayoría de las veces suelen darte un cuadernillo. Yo recuerdo que a mí me dieron un cuadernillo en primer año de primaria, si no mal recuerdo, y iba trazando pues las letras, y ya una vez que ya trazaba las letras íbamos juntando por sílabas para poder aprender a leer y así juntar oraciones, y una vez que tengamos las oraciones juntas pues ya desarrollabas un poco más la lectura porque ya sabías cómo sonaba cada letra y de qué manera se juntaban para formar una palabra. Y pues ya, eso fue como yo aprendí a leer y escribir. Y pues con regaños de mi mamá pero yo fuera normal como la mayoría aprendemos. Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Marco Antonio Saldaña Ramírez y hoy les voy a contar el cómo aprendí a leer y a escribir. Bueno, yo no fui al kinder en primero y segundo grado, yo me salté hasta tercero, en el cual tenía una maestra que se llamaba la maestra Wendy. Era un poco regañona, pero ella me enseñó de una forma que pues me enseñaba los vocales, a conjugar una que otra palabra, y pues de ahí me fui a estudiar a San Luis Potosí. Estuve en la escuela, se llamaba Nicolás Bravo, en la cual pues me salté primero otra vez, y ahí nos vendieron un libro que se llamaba Juguemos a leer y escribir. Pues tenía algunas actividades divertidas, ¿verdad? Y pues yo y mi hermano nos enseñamos en casa. Mi madre fue la que nos enseñó, en todo momento fue la que siempre nos estuvo apoyando, y pues nos ponía así a competir entre yo y mi hermano para ver quién lo hacía mejor. Y pues sí, estábamos un poco parejos los dos por ver quién pronunciaba mejor o quién unía mejor las palabras, ¿verdad? Para saber lo que decía, como algunas eran ar, ir, y pues era algo divertido. Recuerdo que pues tenía un cuento que se llamaba Escarlata, que relataba, era como de un caballo que era color rojo, y pues era un niño que lo hablaba y que decía que Escarlata siempre brillaba como el sol. Y pues muchas gracias, les doy a todos, adiós.